buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la seguridad en nuestro país, cómo está trabajando la policía en todas sus áreas. Hay muchos retos en este año que recién arrancamos, que hay una nueva administración y que debemos destacar por primera vez desde que se produjo el traspaso de la policía a los civiles, está en manos la institución, y hablando desde la alta jerarquía, en manos de la policía. Su ministro o secretario de Estado es un oficial de la policía en condición de retiro y su director general es un policía formado en las academias de nuestro país y en el exterior. El comisionado Gustavo Sánchez está con nosotros. Qué gusto saludarle, comisionado. ¿Cómo han arrancado este año? ¿Cuáles son los grandes retos que se han fijado como prioridad dentro de la institución? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ha sido unos 35 días demandantes, exigentes. Nosotros fuimos designados por nuestra presidenta el pasado 4 de febrero. Asumimos en funciones el cargo el 11 de febrero. Y bueno, hemos estado en diferentes procesos. Primero, recibiendo todo lo que corresponde a la institucionalidad de la Policía Nacional, sus funciones, la estructura, el personal, la oficialidad, por un lado, y por otro lado, dando respuesta a las exigencias de la sociedad, porque el crimen y el delito no descansa. Entonces, hemos estado en ese doble proceso que nos ha mantenido muy ocupados en los últimos días, pero con toda la voluntad y con todo el deseo de hacer muy bien las cosas. ¿Qué es lo más complejo que ha encontrado y que sobre esto se deberá seguir trabajando junto con todo su cuerpo del alto mando, con el secretario Savillón, para mejorar la condición de los policías y que la ciudadanía como tal les tenga también el respeto que se exige a una autoridad? Bueno, la institución en sí es una institución muy compleja, porque está conformada por diferentes direcciones nacionales, diferentes unidades departamentales y unidades metropolitanas. Está conformado por casi 20.000 hombres y mujeres. Todo eso es muy complejo. La función nuestra también es muy compleja y especializada. Y por otro lado, las exigencias de la sociedad son muy demandantes, es mucho. Y con todo esto aunado, a la par está el mantener o intentar recuperar una imagen que hemos perdido en los últimos años por nuestra forma de actuar, igualmente en los últimos años. Entonces, todo esto hace que nosotros intentemos hacer nuestro mejor esfuerzo para movernos, para cumplir la misión constitucional encomendada en los márgenes permitidos de la ley, el respeto a los derechos humanos, el buen trato a los ciudadanos y el buen trato también a nuestros subalternos, porque históricamente nosotros tenemos una deuda con nuestra escala básica. La hemos visto de menos, no la hemos tratado como corresponde, es el músculo de nuestra institución, es la cara de nuestra institución en las calles y son los servidores que atienden a la ciudadanía. Entonces, todo esto demuestra una complejidad que es mucho más fácil teniendo un secretario de Estado en el despacho de seguridad que es policía. No tenemos que enseñarle nada, no tiene que aprender, dedicar 6, 8 meses o un año para aprender la funcionalidad de la institución. Entiende muy bien el principio de legalidad y de actuación que tiene cada funcionario policial, porque nosotros somos una institución jerarquizada, pero no significa que vamos a cumplir cualquier orden que nos den. Todo eso es mucho más fácil hablando entre profesionales de las mismas ciencias. ¿Qué tanto daño le ha hecho a la institución? Usted tiene una formación de academia, comisionado Sánchez, que les hayan puesto militares a dirigirla. Mire, todos los oficiales de policía somos de academia. Y aquel que ascendió desde la escala básica pasó por nuestra universidad, por lo tanto estamos profesionalizados todos. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos una ley que se llama Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. Ahí hay un gravísimo error.
porque la ley orgánica es de la policía, no es de la Secretaría de Seguridad. Hoy nosotros pertenecemos a la Secretaría de Seguridad, mañana podríamos pertenecer al Ministerio de Gobernación, pasado al Ministerio de Defensa, pero la institucionalidad de la policía se mantiene. ¿Qué sucede en ese entonces? ¿O qué sucede con la actual ley? Porque está vigente. Todas las potestades de dirección de la institución policial, el director general las perdió. Entonces tenemos a un ministro director. Por lo tanto, el director general de la policía se convirtió en una figura decorativa. Y no es por culpa de ellos, es una ley vigente de la República. Eso entre otras cosas que nosotros hemos encontrado. Fíjense que estamos viendo en esta ley orgánica y también en la ley de la carrera policial. Mire, nosotros decimos, yo estudié ciencia política y me especialicé en políticas públicas y de las políticas públicas, las políticas de seguridad ciudadana. En mi tesis doctoral estamos analizando diferentes gestiones y condiciones más, condiciones menos. Una de las características que para que una política pública sea tal es que sobreviva a 2 o más gobiernos. Nosotros tenemos 3 o a través del tiempo han pasado 3 aspectos o 3 líneas que han sobrevivido, que llenan esa condición. Uno es la policía comunitaria. Nosotros per se somos una institución comunitaria. Es imposible que una policía no sea comunitaria, porque esa es nuestra función. 2 es la militarización de la Policía Nacional. Se ha mantenido a través del gobierno. Y 3, por eso le comento ahorita, la otra característica es que permanentemente nosotros hemos sido sometidos a procesos de depuración. Hay procesos de depuración general que ha afectado a toda la institución y procesos de depuración parcial. Entonces, esto a través de la historia es lo que se ha logrado con estas diferentes leyes que en los próximos días pues el señor secretario de Estado va a solicitar una reforma para darle la funcionalidad que la institución requiere para poder combatir el crimen y el delito. ¿Qué cambio, comisionado Sánchez, es clave, es fundamental para que usted, que tiene el mando como director general de la policía, se actúe y sea una institución que verdaderamente tenga el respeto, el reconocimiento por parte del ciudadano y que le vuelva a la policía esa confianza que en algún momento se ha perdido por todos esos procesos que se han vivido y que ha llevado a miembros de la institución a involucrarse con el crimen organizado en diferentes áreas, a tener policías vinculados con homicidios y asesinatos y muchas otras cosas a las cuales se les ha vinculado. Mire, lo primero que tenemos que hacer es dignificar el servicio policial. Eso es vital. No podemos nosotros estarle exigiendo a funcionarios del Estado, a funcionarios policiales que respeten los derechos humanos cuando le estamos violentando desde el Estado y desde la institución sus derechos más inherentes como ser humano. Le hablaba ahorita de estos procesos de depuración. En teoría, porque no han existido los mecanismos para que nosotros nos depuremos, y en realidad sí existen. Esa ley orgánica que yo le estoy hablando y esa ley de la carrera policial establece como sanción de baja o despido el perder esta identificación policial. Mire usted qué compleja es esa ley. Pero necesitamos una comisión depuradora para que se capture a los funcionarios policiales que cometen delitos. Ahí hay un contrasentido, hay un sinsentido. Entonces, después de que nosotros dignifiquemos el servicio policial, necesitamos hacer un proceso de capacitación profundo y generalizado. El gran problema que tenemos es los esquemas mentales violentos en los principios de actuación policial. En los últimos años, cualquier manifestación, lacrimógena, tolete y balazo. Esa no es la función de la policía. Existe una ley de actuación o existe un manual de utilización del uso de la fuerza que está arreglado y existen los diferentes niveles de actuación de ese funcionario policial para que pueda utilizar la violencia reglada de acuerdo a las leyes establecidas. Pero nosotros no estábamos así. Entonces tenemos que cambiar esos esquemas mentales a través de la capacitación
y a través de la sensibilización de los funcionarios policiales, que lo ¿Qué- asumieron como normal. y que les hayan en los últimos años vinculado con el ejército a estar de manera conjunta en muchas actividades, le generó esa afectación que les provoca este vínculo que recién me explica, comisionado Gustavo Sánchez. Bueno, rescatando un poco la pregunta anterior, usted decía los nexos y vínculos de funcionarios policiales nuestros o exfuncionarios que lo fueron, y le voy a decir esto. La única institución que en este país se puede hablar abiertamente de corrupción es de la Policía Nacional. Ninguna otra institución se habla de eso. ¿Por qué? Porque responde a una estrategia. Con esto no estamos diciendo que estamos negando. Hubo policías y hay policías metidos en el crimen organizado. Hay policías cometiendo delitos. Y nosotros tenemos las herramientas legales suficientes y necesarias para investigarlos, capturarlos y ponerlos a la orden de los tribunales competentes. Esa es la depuración que ocupa una institución. Pero no una depuración con una ley que nos amarraba a nosotros para no tener un principio de actuación y no actuar, valga la redundancia, en determinados momentos. ¿Le sacó este proceso de depuración, comisionado Sánchez, policías capaces? Y no sé si utilizar este término muy común de pueblo, pagaron justos por pecadores en algún momento en este proceso que llevó a muchos oficiales, debemos decir, a presentar sendos recursos ante el Poder Judicial que hoy les ha fallado a su favor y se ve obligado el Estado a reintegrarles. Se dio de todo. Pagaron justos por pecadores, se fueron algunos que tenían que irse y se quedaron otros que no tenían que quedarse. El problema está que se vulnera la presunción de inocencia y ese es un principio que está garantizado por nuestra Constitución de la República. También se llega a un momento que se llega a indefensión con nuestros policías. Hace poco me comentaba un compañero nuestro de mi antigüedad y amigo desde niño y yo no sabía, que a él no cumplió una orden y le dijeron, vos sos un buen oficial, te damos 48 horas para que renuncies, si no te vamos a depurar. Como resultado, tenemos sendas demandas desde el 2001 del abogado Otama Fonseca, del 2014 y de este proceso de 2016 a 2018, afectados por el Estado. Estamos hablando de demandas de esta última depuración de 2.000 millones de lempiras, al menos en daños que el Estado de Honduras tiene que pagar. Y ese es un fallo que ya corre. No, eso ya está. Entonces, nosotros estamos esperando que se nos ordene el reintegro de estas personas y la ley los asiste y la Secretaría de Seguridad simple y sencillamente tiene que cumplirlo. Hay que indemnizarlo. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Todo por no cumplir con la ley. Lo que pasa que de manera permanente, como una estrategia, la Policía Nacional, por eso tenemos un secretario de Seguridad hoy que es policía, de una u otra forma siempre se le ha colocado una especie de paralela. La policía no termina de desarrollar sus capacidades porque hay otros objetivos a través de la historia que se han dado. Entonces ahorita, si usted se fija, está cambiando todo. La Policía Nacional, yo cuando le comento a algunos amigos extranjeros, se quedan asustados cuando le decimos, la Policía Nacional está recuperando las instituciones de seguridad ciudadana. Si es que esto es una cuestión de ciencia. Si usted va a construir, busca un ingeniero o un arquitecto. Si usted está mal de salud, busca un médico. Y si tenemos problemas de seguridad ciudadana, ¿a quién tenemos que buscar? Entonces, todo esto es un problema muy complejo que da como resultado la problemática que tenemos ahorita. Entonces, nosotros venimos asumiendo, en la Policía Nacional no ha habido grandes cambios, más que mover unas 15 o 20 piezas. Y se ha colocado una nueva estructura policial de los que el 90% de ellos no estaban en cargos importantes. Entonces, todo esto, poco a poco, va a ir haciendo que nos vayamos estabilizando, bajando los niveles de violencia, que no solamente es el homicidio, también tenemos problemas serios con la extorsión. Pero si tenemos toda una institución dedicada a combatir la extorsión, tenemos todo el equipo tecnológico para ello, ¿por qué ha subido en los últimos días? ¿Por qué aparecen grupos? Yo he escrito sobre maras. Mi tesis doctoral en sociología es un estudio sobre las maras y pandillas. Y en ningún momento, en nuestros estudios,
ni en la Dirección Policial de Investigaciones, ni en la Dirección Policial de Inteligencia, nos aparecen los grupos que han aparecido en los últimos 2 meses como extorsionadores. Muy bien, está con nosotros el señor director general de la Policía Hondureña, el comisionado Gustavo Sánchez. Vamos a ir a una pausa. Ya nos va a contar qué van a plantear al alto mando. Y aquí estamos hablando del Poder Ejecutivo, de su ministro y la Presidencia de la República para el pago de estas indemnizaciones y cómo se va a atacar este delito de la extorsión que, como bien señala él, ha crecido en los últimos días. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el director general de la Policía Hondureña, el comisionado Gustavo Sánchez. ¿Se sintieron marginados en algún momento en la última década? Usted tiene muchos años dentro de la institución, comisionado. Sí, la verdad es que estuvimos relegados. Miren, nosotros tenemos una misión constitucional y la misión constitucional no nos dice que debemos estar informando a otras instituciones lo que hacemos o no, más allá de la Fiscalía y los tribunales competentes. El papel de la Policía Nacional es un papel muy difícil, se tocan muchos intereses, se investiga a mucha gente y en determinados momentos, pues, pareciera que fue necesario o se quiso tener controladas todas esas funciones. Nosotros, por ejemplo, realizamos investigaciones muy importantes y a la hora de realizar allanamientos y capturas no las hacíamos nosotros. Había mucho presupuesto por la tasa de seguridad y ese presupuesto no llegaba a seguridad. ¿Se sintieron utilizados como institución o qué valor le da, comisionado Sánchez? No, no digo utilizados, porque, insisto, nosotros tenemos una función o una misión constitucional encomendada, pero en determinados momentos sentimos de que se nos ataban los brazos legalmente, las manos, para poder realizar esa función. Ahorita, con el proceso de desmilitarización que tiene en su plan de gobierno la presidenta, nuestra presidenta constitucional, lo que se está haciendo es devolviendo nuestras facultades, devolviéndonos la institucionalidad que la Constitución da. Además, hay muchas exigencias de organismos internacionales donde se exige una Policía Nacional civil actuando. Nosotros somos civiles. Artículo 293 de la Constitución de la República. Es decir, ahora sí se sienten fortalecidos y que se les está considerando en la función, en la formación que ustedes como institución tienen. Totalmente, nosotros nos sentimos respaldados. Volvemos a lo que le estaba diciendo. ¿Cómo es posible que se diga que no estaban las herramientas legales para depurar a alguien que está metido en el crimen organizado? Pero si un subalterno nuestro no saludaba a un superior y se le olvidaba 3 veces no saludarlo, y era una falta grave y era causal de despido. Eso es un sinsentido. Obviamente nosotros hemos reglado y disciplinado, pero se fueron tomando algunas medidas que nosotros fuimos viendo que iban siendo dirigidas para maniatar la institucionalidad de la Policía Nacional. ¿Sienten que querían destruir a la policía? Sí, se puede usar ese término así fuerte, comisionado. Mire, históricamente, primer proceso de depuración en la policía fue un proceso parcial. Si ustedes recuerdan, ya por el 94, cuando los actos que cometió la temible DNI, la policía política en Honduras, se desapareció esa dirección y apareció la Dirección de Investigación Criminal. El segundo proceso de transformación, a raíz de esos escándalos que cometía, los crímenes que cometía esta Dirección de Inteligencia, de Investigación, perdón, se exige como un clamor popular sacando de las Fuerzas Armadas. Nosotros éramos una fuerza de las Fuerzas Armadas, si recuerda usted, la Fuerza de Seguridad Pública. La famosa FUSEP. La famosa FUSEP, que antes fue CES. En las dos fue miembro mi papá, Héctor Sánchez Ruiz, él ya falleció. Salimos de ahí y se nos saca para la Secretaría de Seguridad y se nos convierte en Policía Nacional. En ese proceso hubo un proceso de depuración también general. Mucha gente quedó fuera. El siguiente proceso general, para ahorrar tiempo, fue con el abogado Tamás Fonseca, el 2001. Se depuró un montón de gente. Todavía están reintegrando gente demandando al Estado. Desde el 2001, estaba hablando de hace 21 años. Porque se violentan todas las garantías constitucionales. Este último proceso de depuración
erró esa comisión, tomó partida, si a alguien no le caía bien se iba. Bueno, yo no podría asegurar eso, pero el problema de este proceso de depuración es nosotros somos profesionales y tenemos una carrera de 35 años. Usted solo se puede ir si renuncia, finaliza por renuncia, obviamente por fallecimiento, o si por cometemos faltas graves o delitos. Y ahí no fue ninguna de esas, porque dígame usted cuántos policías están procesados por ese momento. No hay procesados ninguno. Entonces, se les pagó una indemnización, dicho sea de paso, fue muy baja. Algunos aceptaron, otros aceptaron y demandaron, y otros no aceptaron y siempre demandaron. Entonces, nosotros, quiero dejar claro, somos una institución que permanentemente debe estar depurándonos internamente. No podemos decir como Policía Nacional no tenemos las herramientas, sí sabemos, tenemos las herramientas para investigar, tenemos las herramientas para judicializar casos. Por lo tanto, nos van a dar las herramientas para capturar y ponerlo a la orden de los tribunales competentes. Entonces, sí se puede hacer con el debido proceso. Comisionado Sánchez, ¿de dónde van a tomar recursos? Porque a esta gente hay que pagarle. Fueron muchos compañeros suyos, bueno, son conocidos, Sí. y ahora les asiste el derecho. No sabemos de dónde se van a tomar. Somos un país con muchos problemas económicos, lo sabemos. Obviamente va a salir del Tesoro Nacional, de los impuestos suyos y los impuestos míos. Porque me dice que son como 2.000 millones solo de un grupo. Aproximadamente son 2.000 millones de lempiras. Si es que fueron 4.500 funcionarios y funcionarias policiales. Y se dio otro fenómeno. Aparte que se separó el 35% de los miembros de la policía, perdimos ese personal. Costó 3 años para poder recuperarlo y estar en el estándar que estábamos, y perdimos cualquier cantidad de experiencia de esos funcionarios. Porque no solo es que se fueron y se llevaron la experiencia adquirida. ¿Y la experiencia usted cómo la recupera? Con experiencia, con tiempo, 10, 15 años más. Ahora, comisionado Sánchez, en esta circunstancia que produjo y registró esta junta interventora o la junta de depuración, como le queramos llamar, de la policía, ellos están sujetos también a las leyes del país. Con esto que ahora ustedes revelan, perfectamente puede venir en contra de ellos acción del mismo Estado, ¿o no? Eso no nos corresponde a nosotros decirlo, pero todo funcionario del Estado o todo funcionario público, y es aquel que devenga o percibe un salario del Estado, cause algún perjuicio, el Estado es responsable. Porque ellos les pagaban a los de la depuradora. No les sabría decir si tenían algún salario, pero estaban realizando una función del Estado. Finalmente, recuerde que ellos cumplían una función, pero ellos salió un decreto y salió todo, pues le dieron las herramientas jurídicas necesarias para desempeñar ese papel. El problema está probado que todas esas herramientas violentan todas las garantías constitucionales. Hay un tema ahí que lo quiero ampliar ahora, que se me estaba quedando. Me dice que muchas veces ustedes realizaron investigaciones que llegaron a tener casos concretos, pero que inexplicablemente a la hora de la verdad se les excluía. Sí, siempre fue. Cuénteme de algún caso que usted recuerde. Son un montón de casos, Pero alguno de estos que uno dice alto impacto, que ustedes lo manejan así, comisionado. Mire, no le podría decir exactamente uno, pero si usted se fija en todos los reportes periodísticos policiales, generalmente la policía no aparece. Y quien investiga, que tiene las facultades y que tiene las capacidades, es la Policía Nacional a través de sus direcciones. Siempre sucedió eso así. Entonces, bueno, había una estrategia para relegar a la policía a un segundo plano y subirle el perfil a las otras instituciones del Estado. Y la policía estaba siendo depurada. Y estamos hablando aquí de casos que están ligados al narcotráfico, todo lo que tiene que ver robos, con asesinatos, homicidios. Todo lo que tenía que ver con crimen organizado. Nosotros llegamos a un momento muy peligroso de que en los últimos años la Policía Nacional llegó a una inacción. No se podría hacer absolutamente nada en procesos de investigación y captura de alto impacto si no se recibió una autorización. Invisibilizados totalmente. Ustedes lo percibían, ustedes lo notaban. Ahora
miremos en este último mes qué ha hecho la Policía Nacional. Esta acción, por ejemplo, y que esto lo voy a desarrollar en el otro segmento, Ok. que tienen mañana, que si no hay cambio a ustedes les va a tocar seguir con la seguridad del expresidente. Sí, nosotros la tenemos ahorita y el día de mañana él tiene una audiencia en los tribunales competentes y ya tenemos listo todo el dispositivo de seguridad para movilizarlo y garantizarle a él su seguridad y en la Corte Suprema también para que pueda rendir su testimonio. Esto antes ni en sueño, por decirlo así. No, era algo improbable, pero lo realizamos sin ningún problema. Entre el momento de que recibimos la orden de extradición y tomar el control de la casa pasaron media hora. En media hora. Muy bien, está con nosotros el señor director general de la policía, el comisionado Gustavo Sánchez. Una pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el señor director de la Policía Nacional. Es paceño. Sí, somos de la ciudad de La Paz, departamento de La Paz. Bueno, el tema de la extorsión ha crecido en los últimos días. Es uno de los hechos delictivos que más está preocupando ahora mismo a muchos sectores, porque no solo es asunto de transporte, es también del comercio, del ciudadano de a pie que arranca con un emprendedurismo. Sí, el problema de la extorsión es un problema muy serio. No sabemos si es que ha crecido o estaba invisibilizado, pero afecta muchísimo la economía nacional, afecta a los empresarios y afecta al pulpero, afecta a todos por igual. En los próximos días nosotros vamos a estar tomando el control de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, otra unidad de seguridad ciudadana que no está bajo nuestro mando, y vamos a utilizar algunas otras estrategias que apuntan directamente a las estructuras criminales. Si usted se fija en los reportes en noticieros, todos los días se captura cabecillas, todos los días, pero la extorsión sigue. Y la extorsión se hace, hay muchas llamadas desde los centros penales. ¿Cómo es posible que eso está sucediendo? No puede ser posible. En teoría los centros penales están bloqueados para la comunicación. Y hay teléfonos celulares y hay teléfonos satelitales. Entonces, ya el INP tomamos el control de la parte administrativa, vamos a tomar el control de la parte operativa, vamos a tomar el control de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y ya tenemos todo el equipo de expertos que va a combatir esto. También tomamos a la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado y donde está la unidad de escuchas, de intervención de escuchas. Entonces vamos a tener acceso a las herramientas que como Policía Nacional siempre tuvimos que tener ese acceso y no lo teníamos para poder combatir a esa manifestación del crimen organizado. Es decir, esta es una decisión que está clara, que ya está tomada, señor director, que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, que estuvo bajo el mando militar, lo toma la Secretaría de Seguridad con la Policía Nacional bajo su dirección. Está bajo el mando militar, igual la Dirección de Inteligencia del Estado estaba bajo el mando militar en los próximos días porque es una decisión que se va a anunciar al más alto nivel. Nosotros tomamos el control de esta fuerza y vamos a cambiar algunas estrategias apuntando a las estructuras. Y ahí van a haber muchísimas sorpresas de esas estructuras criminales que afectan a la economía nacional. Es decir, que aquí está claro que el control de llamadas como un punto de arranque se va a tener hoy sí bajo control total, no más llamadas. No, es que no debe haber llamadas, eso es algo ¿Y cómo impensable. explican quienes en su momento han estado con esta responsabilidad que eso se estuviera registrando? Mire, el problema de los centros penales es un problema muy complejo, un problema que hay que analizarlo y hay que verlo con pinzas y con lupas, porque no solamente puede ser corrupción, puede haber amenazas contra los funcionarios que están ahí. Es algo muy complejo que se tiene que tratar de igual manera, involucrar o emplear, mejor dicho, diferentes estrategias, pero lo que sí es inconcebible que se estén realizando llamadas desde los centros penales para extorsionar. Si usted para una extorsión necesita tiempo, necesita números telefónicos, es muy complejo. Entonces, no es que sale una llamada de manera esporádica, es algo que está totalmente establecido, ¿verdad? Ya está internalizado. Entonces,
controlando nosotros todas estas instituciones, vamos a tener las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado como es debido. El tema de la policía militar y el orden público lo han hablado a nivel del alto mando. Es una institución que se podría considerar también como un brazo directo ya de la policía. ¿Se ha pensado en ello? No, porque es que la policía militar orgánicamente es de las Fuerzas Armadas, no depende de nosotros. Depende de ellos, su manejo es de ellos, su estructura y organización es de otra institución que no corresponde a la Policía Nacional. Las que nosotros estamos asumiendo son otras instituciones de seguridad ciudadana, las que nosotros vamos a poder tomar decisiones sobre ellas. Entonces, no, la policía militar no la hemos considerado como... El tema del narcomenudeo, que es otro de los flagelos que preocupa a la ciudadanía, ¿cómo lo van a manejar a nivel de la institución? Mire, esa es una muy buena pregunta porque nosotros generalmente hablamos del narcotráfico, pero no del microtráfico o narcomenudeo. Y genera mucho dinero también, porque está generalmente acaparado por ciertas estructuras criminales donde han eliminado a la competencia, por eso los homicidios que se suscitan a veces, o han asimilado a la competencia. Es decir, te voy a dejar vender, pero vos vas a trabajar con nosotros. Entonces... hay otra especie de cobro de extorsión. Exacto, exacto. Una monopolización de una manifestación del mercado criminal. Así se debe de abordar, porque al fin y al cabo, al final son procesos criminales, procesos económicos también. Generan dinero, generan flujos, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos que ver dónde va ese dinero también. Porque ese dinero tiene que lavarse. Ese dinero tiene que utilizarse en algún lugar. ¿Dónde se ubica? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que combatir y atacar. Y como le digo, ahora con las herramientas tecnológicas y con las herramientas institucionales, para que los expertos técnicos y científicamente preparados en la investigación criminal, criminalística y criminología, nos dediquemos a eso. ¿Hay un plan claro para bajar las altas tasas de homicidios que hemos visto crecer en los últimos días, sobre todo en ese proceso de transición de gobierno que hemos registrado recientemente, comisionado Sánchez? Mire, quiero comentarle algo. Nosotros estamos realizando algunas investigaciones porque hemos detectado ciertas cosas extrañas que nos estaban dando. Yo le hablaba de la extorsión, que no teníamos a dos grupos de extorsionadores que aparecieron en los últimos meses, no estaban por ningún lado y no pueden aparecer de la noche a la mañana. ¿Ha proliferado? Sí, o a propósito están haciendo que prolifere. Por un lado, le voy a comentar algo. Enero, que este gobierno no estaba en funciones, nos dejó 70 homicidios más que enero del año pasado. Pero febrero, con algunos cambios, con la decisión, digamos, fuerte de nuestra presidenta, 55 homicidios menos en febrero. Hoy, a mediados de marzo, comparado con marzo del año pasado, llevamos 30 homicidios menos. Pero como teníamos 70 más en enero, en este momento tenemos, si mal no recuerdo, 13 o 15 homicidios menos todavía que el 2021 a esta fecha. ¿Qué está sucediendo? Obviamente, estos números no van a darle consuelo a ningún familiar que perdió a su papá, a su mamá, a su hermano, a su hija. Porque tenemos que decirlo, son números de guerra. Y no es de ahorita, es de los últimos años. Hemos tenido números de guerra en la tasa de homicidios en nuestro país. Por lo tanto, el problema de violencia y seguridad no es un problema de la Policía Nacional, es un problema social y un problema de instituciones del Estado. Por lo tanto, en un mes no lo vamos a controlar. Entonces, en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días, se habla mucho de esta problemática, pero nos va a tomar tiempo estabilizar a través de nuestras estrategias este proceso de control y disuasión de la criminalidad organizada y común, y tiene que ser una estrategia sostenida. Eso es lo que estamos buscando. Nos va a costar mucho,
pero si estamos logrando esto en los últimos semanas, insisto, yo tengo 33, 34 días de haber asumido, la nueva cúpula policial tiene al mismo tiempo, el señor secretario de Estado tiene al mismo tiempo, las estrategias que estamos implementando van por ahí. Quiero mencionarle que parte de esa estrategia ha sido una reestructuración de las unidades policiales a nivel nacional. Antes teníamos 18 unidades departamentales y 2 metropolitanas, uno Tegucigalpa y uno de San Pedro Sula. No es posible que una ciudad como Tegucigalpa sea manejada y administrada por un jefe policial. Eso es imposible. Entonces, Tegucigalpa se dividió en 4 sectores, San Pedro Sula se dividió en 4 sectores, se conformaron en cada lugar 4 unidades metropolitanas, hay 4 jefes metropolitanos con el grado de subcomisionado. Lo mismo sucedió en Choloma, en Valle de Sula, le hablo de Choloma, La Lima, El Progreso, Villanueva, se le colocó un oficial superior enfrente. Y además, estamos haciendo el mismo proceso que este mes se concreta, con Tela, Trujillo, Ciguatepeque, Catacamas y Olanchito, que son ciudades muy importantes y que también tenían un índice criminal alto. ¿Qué implica la creación de estas unidades metropolitanas? Primero, independencia de actuación, independencia financiera, más recursos, más personal y un oficial superior enfrente de esas unidades metropolitanas para combatir la violencia y criminalidad. Muy bien, está con nosotros el señor director general de la Policía Hondureña, Gustavo Sánchez. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el director general de la Policía Nacional, comisionado Gustavo Sánchez. ¿Cómo está la relación con las Fuerzas Armadas, con el propio Ministerio Público que tiene un brazo de investigación, la ATIC? ¿Se mantiene bien? No, nosotros mantenemos unas relaciones interinstitucionales muy buenas. Recuerde que somos instituciones del Estado y el Estado debe apuntar por el mismo fin. El fin supremo del Estado es la sociedad, es el ser humano. Tenemos muy buenas relaciones. Está la ATIC, que es una agencia técnica de investigación, y todos somos instituciones permanentes del Estado. Entonces, debemos de trabajar y estamos trabajando en pro de esa función. Comisionado, el tema del padre Quique, ¿cómo lo han llevado? Ustedes reclamaron que tenían ya un proceso de investigación avanzado. Hoy, ¿qué podemos decirle al pueblo hondureño? Sabemos que es un tema estrictamente delicado por la investigación que lleva, pero ¿qué podemos conocer? Bueno, ese caso es un ejemplo de lo que estaba pasando antes. Nosotros el caso lo tomamos y de repente cuando teníamos las diligencias investigativas muy avanzadas, se le notificó al equipo de investigación que pasara todas las diligencias investigativas a la ATIC. Entonces, como ya estamos en otra administración, nosotros de inmediato dijimos, bueno, aquí qué está pasando. La señora viceministra de Seguridad, la doctora Yulicia Villanueva, que es una experta en el tema de investigación científica del delito, lo hizo público. Y bueno, nosotros igual, porque como son facultades que nosotros tenemos, seguimos investigando, hemos avanzado mucho. Y hay cosas que no podemos mencionar, pero va a haber muy buenas noticias en las próximas horas o días. ¿Móviles robo? Eso sí lo podemos conocer. Sí, eso lo estuvimos manejando desde el inicio. Lo anunciamos que de acuerdo a la mecánica desarrollada en las escenas del crimen, todo apuntaba para que la hipótesis más fuerte sea la del robo. Digo hipótesis porque hay varias. Ahora, ¿la ciudadanía está confiando en la policía o qué le falta, advierte usted que también es sociólogo, para dar ese gran paso y que el de a pie llame y les revele a ustedes rutas de investigación, dónde hay narcomenudeo, dónde existe extorsión, dónde está el tráfico de drogas a gran escala, dónde se planifican acciones del AMPA? Mire, es muy difícil solo decir que vamos a recuperar la confianza y de eso nosotros estamos claros. Las imágenes del 2009 la gente las tiene internalizado en su mente. Las imágenes del 2017 la gente las tiene internalizado. Y todo lo que sucedió en ese proceso, la gente lo tiene muy presente.
Pero también la gente sabe que había un régimen, había otro sistema y esto cambió. Y hay mucha esperanza no solo en la Policía Nacional, es la esperanza de un cambio de sistema, no cambio de gobierno, de un cambio de sistema que se está dando. Nosotros sabemos dónde tenemos que apuntar. Mucho de la credibilidad y confianza perdida la vamos a recuperar por nuestras actuaciones, por las auditorías sociales que podemos estar sometidos. Cada ciudadano tiene la obligación y el derecho de reclamarle a sus funcionarios policiales X o Y asuntos donde nosotros no estamos cumpliendo nuestra función. Es un trabajo muy arduo, no es de un mes, no es de un año, no es de 2 años. Debe sostenerse en el tiempo y la distancia y debe ser a través de los gobiernos para que nosotros tengamos una policía digna de esta sociedad que tanto se la merece. ¿Qué dicen, comisionado Sánchez, los protocolos para detenciones de alto impacto? Que ya ahora me dice, sí, les dan la confianza como institución a ustedes para actuar. Y un caso puntual ha sido la aprehensión del expresidente Hernández y del exdirector de la policía, Juan Carlos el Tigre Bonilla. Mire, yo le comentaba, desde el momento en que nosotros recibimos la orden de captura en la extradición del expresidente Hernández, nos tardamos 30 minutos en tomar el control total de su residencia, que fue en la noche del martes o miércoles, no recuerdo, pero fue el 14 de febrero. Y hasta el día siguiente que él se entregó afuera de su casa, que ya teníamos la orden de captura. Y después el proceso del comisionado general Juan Carlos Bonilla Valladares, nosotros tuvimos conocimiento, o al menos tuvimos en nuestras manos, la orden de captura 15 días antes de su captura. Lo localizamos más o menos el fin de semana, que se movilizaba entre Comayagua y Tegucigalpa. Se achicó, se redujo el cerco de búsqueda y captura, y el miércoles habíamos tenido una oportunidad temprano, como a las 10 de la mañana, pero abortamos porque había mucho riesgo donde se podía hacer, y decidimos que se hiciera a su regreso a la vuelta en el peaje de Zambrano, y lo realizamos. Esa captura sin ningún problema. Esa orden de captura estaba desde mayo. No puedo decir porque no se había hecho, pero nosotros en 15 días que la recibimos, lo capturamos. ¿Cuántas órdenes de captura encontró usted pendientes de ejecutar? No, mire, hay muchas órdenes de captura. En este proceso de extradición, en realidad no les sabría decir. Lo que sí les puedo decir es que hemos recibido ya varias y están nuestros equipos localizando a estas personas para llevarlas a cabo sin ningún problema. Extradición. Sí. Más allá de las 4 que hace unos días atrás se solicitaron por los Estados Unidos. Son más. ¿Hay más? Son más. ¿Cuántas? No recuerdo, pero son más de 10. Más de 10 órdenes Sí. de captura por extradición. Sí. Y ya hay ahí gente que le es familiar al oído, a la vista, a No lo puedo que decirlo. uno advierte. No puedo decirlo. Y esto del expresidente del país, comisionado Sánchez, hubo exceso. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar a la ex primera dama que se les pasó la mano. Usted que estuvo ahí al frente, ¿qué puede comentarnos? Bueno, ese fue un operativo como los que se hicieron en los últimos 10 años. Fue lo mismo. Recuerda que usted en los últimos años se movilizaron hasta helicópteros. Se movilizaban patrullas, carros blindados para el traslado de detenidos de y hacia las cárceles. Nosotros no movilizamos helicópteros. O sea, lo que la Policía Nacional hizo y su servidor dirigió ese operativo son los procedimientos nuestros normales que se han realizado. Obviamente estamos abiertos y sujetos a los que los tribunales competentes y los organismos de derechos humanos competentes hagan las observaciones, y nosotros las vamos a acatar, porque somos una institución que actúa apegada a derecho, apegada al respeto de los derechos humanos. ¿No hubo ninguna comunicación antes directa con él más que con sus abogados? ¿O qué se conversó ya al momento que ustedes tienen la orden de detención y se procede como tal al arresto?
No, nosotros estuvimos en permanente comunicación desde que sitiamos el lugar con sus abogados. Permanentemente con sus abogados, ellos nos informaban, nos hacían algunas peticiones, algunas sugerencias. Lo que correspondía con arreglo a las leyes lo hacíamos. Y a mediodía, como a la 1 o 2 de la tarde, no recuerdo muy bien porque estuvimos toda la noche despiertos ahí en las afueras esperando la orden de captura para ejecutarla. Él se entregó tranquilamente. Yo personalmente le leí la orden de captura, cuáles eran los motivos. Posteriormente se le realizó un registro personal, se le leyó el acta de registro y él la firmó y se le leyeron sus derechos. Fue esposado, por protección de él se le colocó un chaleco antibalas y fue conducido a la sede de nuestras fuerzas especiales. A su familia no le gustó esto. Lo ha expresado, que lo exhibieron, que no debió llevarse ese proceso. ¿Qué nos dice? Yo no podría decir nada al respecto porque nosotros tenemos procedimientos. De hecho, la ex primera dama, ella dijo que había sido sometida al mismo trato. La esposa del presidente Lobo. O sea, lo que estoy diciendo es que son procedimientos nuestros. Así está establecido. Ya establecidos, sí, y se va a seguir haciendo. ¿Y cómo está estos días, bueno, y estas horas finales previo a la decisión del juez, comisionado? Ustedes posiblemente lo van a movilizar, está sujeto a lo que diga el magistrado que conoce de la causa. Ahí en el escuadrón Cobras, donde están los Tigres esa hora, sí. ¿Cómo pasa estas horas? ¿Qué sí y qué no se le permite? Él está en un régimen especial. Lo que se le permite es autorizado por los jueces competentes, ¿verdad? Él tiene derecho a salud permanente. Tenemos a médicos de guardia, a su alimentación. Tiene derecho a las visitas de sus familiares y está en un espacio para su situación en realidad muy digno. Es decir, a él lo visitan sus familiares y personal autorizado por el juez. Ustedes solo custodian. Los familiares y los abogados lo visitan permanentemente. Si alguien más quiere visitar, lleva un proceso de autorización. ¿Hay visita diaria o hay regulaciones? Su familia puede visitarlo de manera diaria. Y el caso, comisionado Sánchez, de Juan Carlos Bonilla, ustedes están ya excluidos de su seguridad. ¿Así se está manejando su situación? Sí, este es un caso distinto. Nosotros realizamos la captura y fue presentado ante el juez competente, que primero queríamos que era en la Corte Suprema, pero después nos tuvimos que movilizar a una unidad militar. Lo hicimos. Pero desde ese momento quedó bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario, específicamente bajo el director de la Penitenciaría Nacional en Támara, y de ahí decidieron trasladarlo al primer batallón, que es donde él está recluido. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna injerencia y responsabilidad en el proceso de guardia y custodia. Bueno, comisionado Sánchez, le agradezco su tiempo. En estos más de 30 días ya al frente, más de un mes al frente de la institución y con más de 30 años en la misma, ¿qué es lo más complejo que le ha tocado? Mire, ha sido un mes muy desgastante. Hasta este domingo me logré quitar el uniforme. En 40 días no lo había hecho porque desde que me designaron anduve permanentemente uniformado. Es una misión muy compleja, es una misión muy demandante, pero tenemos un equipo especializado que está totalmente enchufado, está totalmente comprometido. Hemos hecho un pacto de caballeros que el que de nosotros sea parte y se emite una orden de captura, no vamos a tener ningún problema y contemplación para capturar al compañero que se aleje de los procesos legales que están constituidos. En realidad, para uno y para nosotros es de mucho orgullo llegar a este cargo y lo vamos a desempeñar de la mejor manera. Y a su agente, ¿qué le dice? Porque al final usted me decía al principio,
entre los oficiales de alto mando se conocen más, hay una comunicación más fluida, pero a ese policía, que ahora hay varones y damas que Sí. están allá tierra adentro y que son los que también se rompen el pecho, ¿cuál es su mensaje? Ellos son el músculo de nuestra institución. Sin la escala básica nosotros no somos absolutamente nada. Y ellos deben, mi mensaje para ellos es, estamos conscientes de la deuda moral que tenemos con ustedes. Estamos conscientes del descuido institucional de los últimos años con ustedes. Y vamos a trabajar fuertemente para mejorar sus condiciones. Gracias, comisionado, muy amable. Feliz noche. Gracias. El director general de la Policía Hondureña, comisionado Gustavo Sánchez, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.